vamos a iniciar la clase, ¿ya? Son las 8 de la mañana. La dinámica es la siguiente, ¿ya? Hasta las 8 y 10 de la mañana, yo registro la asistencia, ya con normalidad, ¿ya? El video está grabado para que quede ahí publicado en su plataforma y lo puedan ver sus compañeros que han ingresado tarde. Vamos a hacer el marco teórico. La participación se va a contabilizar, ya, para puntajes extras, notas de actitud. De repente en algún momento de la clase les mostraré su registro, el registro que se maneja con ustedes. ¿Ya? Y es importante que sepas eso. ¿Por qué? Porque al manejar tu registro, sabes qué cosa se te está evaluando, ¿no? En primer lugar, se te está evaluando la participación. Va a haber una práctica, una tarea en cada clase, ¿ya? Ahí en la plataforma tú podrás visualizar que ya está el esquema de la clase del día de hoy, ¿ya? Entonces, la práctica siempre va a ser 10 minutos antes de terminar y las tareas siempre las vas a tener, ¿ya? Son 4 ejercicios del material que tú tienes, ¿ya? De tu cuaderno de trabajo. Ahora, para que puedas participar, ¿ya? Como ya les había mencionado en la clase anterior, alguno de tus compañeros, levantas la mano, ¿ya? O escribes por el chat. En todo caso, dejas que termine la idea tu micro, con confianza, ¿ya? Si alguno de tus compañeros está participando, entonces espera que termine la idea de su pregunta, consulta, y tú también puedes participar, ¿ya? Y como te digo, todo eso va a ser a favor tuyo para notas de actitud, ¿ya? Tus notas de actitud. Entonces, hasta las 8 y 10 yo registro la asistencia de forma normal, ¿ya? Todos ingresan, escriben en el chat presente, ¿ya? Y registro la asistencia normal. Pasada las 8 y 10, ya lo registro como tardanza, ¿ya? ¿Ya? Y todos, por favor, al ingresar, activan sus cámaras. Son normas de la institución que se deben respetar, ¿ya? Para seguir las clases con normalidad, con tranquilidad. En algún momento va a ingresar la instructora, va a hacer el chequeo también de las cámaras. Yo también voy a hacer el control en algún momento de la clase, ¿ya? Entonces es importante que actives tu cámara, ¿ya? Para hacer el seguimiento y el monitoreo, ¿ya? Bien, eso es todo. De mi parte, si te dejas ayudar, si te dejas apoyar, obviamente que siempre en consideración, ¿no? Sobre todo con los alumnos que participan, hacen sus ejercicios, cumplen con sus tareas y sus prácticas, ¿ya? La práctica, como te digo, vuelvo a repetir, ¿ya? Porque acaban de ingresar varios de tus compañeros, va a ser 10 minutos antes de terminar la clase, ¿ya? Y las tareas siempre las voy a dejar 4 ejercicios sencillos. En cuanto a la práctica, me han indicado que sean 5 preguntas. En algunos temas se puede manejar 5 preguntas, en otros no, ¿no? Porque hay temas que no son muy teóricos, ¿ya? Entonces yo no puedo poner 5 preguntas para 10 minutos, ¿ya? Así que vamos a ir graduando eso en cada clase, ¿ya? Ustedes ahí en la plataforma, si ya pueden acceder, podrán ver que ya se está armando la estructura de lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿ya? Terminando la clase, cuelgo el video y esta parte porque es importante, ¿ya? Esa explicación debe quedar siempre, ¿ya? De repente algunos recién me están conociendo, ¿ya? La asistencia es importante, ¿ya? Entonces hasta las 8 y 10 registro la asistencia de forma normal, ¿ya? Bien chicos, entonces vamos a iniciar, ¿ya? Vamos a iniciar con el marco teórico. Vamos a iniciar con el marco teórico. Bien, vamos a iniciar con el marco teórico. Podrás ver en tu cuaderno de trabajo que el día de hoy corresponde el tema de ángulo, ¿no? Bisectriz de un ángulo. ¿Ya? Entonces vamos a realizar aquí un pequeño marco para que puedas comprender mejor la clase que vamos a trabajar hoy, ¿ya? Entonces, ¿alguien tiene algún concepto de lo que es el ángulo? ¿Ya? Ahí están los micros, ahí ustedes pueden participar. De repente alguien acá ya
recuerda qué cosa es un ángulo. Ya, traten de ingresar a la hora, ¿ya? Porque están viendo cada rato a los estudiantes que ingresan tarde. En todo caso, creo voy a dejar en algún momento que estén en la sala de espera para que ingresen todos de forma conjunta, ¿ya? Bien, entonces les preguntaba, ¿alguien tiene algún concepto ya de marco teórico? Perdón, de ángulo. Figura formada por dos elementos reunidos. Hasta una figura formada por dos, estás bien. ¿Ya? Por dos, ahí tienes que afinar. Serán dos rectas, dos radios, dos semirrectas. Creo que eso lo han llevado a la clase anterior, ¿no? Segmento, recta, radio, ¿cierto? Eso debieron haber visto en la clase anterior. ¿Ya? ¿Alguien tiene algún concepto ahí? Mientras yo voy acá, afinando aquí esto. ¿Qué es lo que yo acabo de dibujar ahí, por ejemplo? Dos líneas. Ajá. Ya, pero si la clase anterior, ustedes han visto que toda la explicación parte de la recta, ¿cierto? ¿Qué cosa era una recta? Era esto, ¿no? Este tipo de figura, ¿no? Una línea con dos flechas en los extremos. ¿Qué indican las flechas en los extremos? ¿Qué indican las flechas en los extremos? Miren, son preguntitas muy sencillas que estoy haciendo para que ustedes puedan participar, ¿ah? Aprovechen esas preguntas sencillas que estoy haciendo para que ustedes participen. A ver, ¿qué significan esas dos líneas? Profesora, ¿nos indica que es una recta? Ya, pero ¿qué cosa se cumple en una recta? ¿Qué diferencia una recta de una línea? Que la recta es recta y una línea puede ser así medio incurvada. Ya, otra característica, hay una característica más. Ya, ahora sí. Ya, la recta tiene dos flechas en los extremos porque indica que va hasta el infinito. ¿Ya? Entonces, como ustedes saben, yo no puedo representar pues una línea en el infinito, ¿no? En esta pequeña pantalla, ¿no? No voy a poder representar toda la recta hacia el infinito, ¿no? Si ustedes tuviesen una recta ahí sobre su mesa de trabajo, ¿ya? Entonces, la recta iría hacia la derecha y hacia la izquierda y nunca habría... Esa es la diferencia entre una línea como la que he dibujado aquí y una recta, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué explicación es la semana pasada? Si a esa recta tú haces un corte, por ejemplo aquí un corte en ambos puntos, lo que formas aquí es un segmento. Lo que formas ahí es un segmento. ¿Ya? Esto de aquí sería un segmento. Ahora, ¿qué pasa si solamente si haces un solo corte? Si haces un solo corte, por ejemplo, lo que formas aquí es un rayo o una semirrecta, ¿ya? Un rayo o una semirrecta. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Si tú juntas
¿ya? Si tú juntas dos rayos, lo que vas a hacer es formar una recta, ¿ya? Ahí está. Ahí está. Ahí tenemos dos rayos, ¿ya? Y hay un punto en común. Hay un punto en común. Este punto en común se le llama vértice. El que he colocado en rojo se llama vértice, ¿ya? Y estas dos flechitas aquí serían lo que es el rayo, ¿ya? Ahora, al hacer esto estoy formando un ángulo, ¿ya? Aquí. Toda esta región sería el ángulo. Toda esta figura sería el ángulo. Lo que tú ves aquí en tu material, ¿no? Que le colocan así alfa, beta, teta, esa es la medida del ángulo, ¿ya? El ángulo es todo esto. A esto se le llama región interna y a esto se le llama región externa, ¿ya? Listo. Entonces está conformado por dos rayos, ¿cierto? Ahora estos rayos pueden estar de esta forma, ¿no? O pueden estar también de esta otra forma. El punto en común sería este, ¿no? Ahora, de acuerdo a cómo vaya variando este rayo aquí, la medida también va a ir variando, ¿no? Si te das cuenta, va a ir variando. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que hay ángulos agudos cuando son menores a 90. ¿Ya? Entonces eso lo anotamos acá. Si el ángulo es menor a 90, ¿cómo se le llama? A 90 grados, ¿cuál es el nombre? Ángulo. Agudo. Muy bien. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a dejar como parte de la teoría. Si el ángulo fuese igual a 90, ¿cuál Recto. sería? Muy bien, sería ángulo recto, ¿ya? Ángulo recto. Y el ángulo recto tiene una forma en particular de representarlo, ¿ya? Y eso es importante que lo manejes. Se representa con esta figurita, ¿ya? Cuando tú veas en tu libro de geometría 90. rayos con esa figurita, es porque el ángulo ahí, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? 90. Muy 90. bien. Angelino, muy bien, Angeli, 90. Ajá. ¿Y cómo se le llama? Recto. Ángulo recto. Ángulo recto. Ángulo recto. ¿Ya? Ángulo recto. Listo. Y si es mayor a 90, si el ángulo que se forma es mayor a 90, ¿cómo se llama? Obtuso. 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 Muy bien. Si es mayor a 90, obtuso. ¿Ya? Entonces lo estoy anotando ahí para que quede en el video, ¿no? Estamos viendo el marco teórico para poder iniciar con los ejercicios, ¿ya? Entonces, esos son los tipos de ángulo. Ahora, como te había comentado, ¿ya? Vamos a ver también lo que es la bisectriz de un ángulo, ¿ya? La bisectriz de un ángulo, sencillísimo, ¿ya? Es un rayo también, pero que va a hacer algo en particular. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a dividir al ángulo en dos partes iguales, ¿no? En dos ángulos iguales, ¿ya? Entonces, aquí, esta medida y esta medida serían las mismas. Esta y esta serían las mismas. ¿Por qué? Porque he dibujado o he trazado la bisectriz. ¿Ya? Entonces, si trazo la bisectriz, el ángulo queda dividido en dos ángulos iguales, ¿no? En dos partes iguales. Ya está. ¿Ya? Entonces no te olvides, acá ¿cómo se llama ese rayo que divide en dos partes iguales al ángulo? La bisectriz. Bisectriz. Bisectriz.
Bisectriz. Ya está. ¿Ya? Bisectriz. ¿Ya? Y eso sería todo por el momento. ¿Ya? Profesor, eso es lo que vamos en el cuaderno, ¿verdad? ¿Ustedes manejan cuaderno? Muy aparte de su cuaderno de trabajo. Sí, bueno, yo sí. Ya, los que tomen apuntes en su cuaderno, claro, apunten esto. Igual si les falta tiempo, va a estar en la plataforma. Estos son conceptos muy importantes, ¿ya? En la geometría, a diferencia de los demás cursos, ¿ya? Hay muchas fórmulas en el curso de geometría, ¿ya? Entonces, mientras vamos avanzando, te voy a ir dando algunas fórmulas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto es importante, porque en los problemas tú vas a, de repente por ahí, hacer la lectura y va a decir, tenemos un ángulo recto. Entonces, si alguien lee ángulo recto y no ha visto el marco teórico, obviamente no va a entender, no va a saber qué cosa es un ángulo recto, ¿no? Y ustedes aquí que están presentes saben que el ángulo recto mide 90, ¿no? Si por ahí dice ángulo agudo, ya, entonces el ángulo es menor a 90. Ángulo obtuso, entonces mayor a 90. ¿Qué cosa es la bisectriz? Divide un ángulo en dos partes iguales, ¿ya? Y por aquí, también ya de paso, veríamos el marco teórico para un ángulo, me dicen ahí. De Yanira, no entendí tu pregunta. A ver si me lo dices por el micro. Ya. A ver, entonces vamos viendo aquí el marco teórico, también ya para el otro tema, que es este triángulo, ¿no? Y sus propiedades. Bien, vamos a dibujar aquí un triángulo. Ya esto lo vamos a mover por acá. Ahí está. Y aquí rapidito nomás, algo pequeño. Ya. Los primeros temas de geometría son muy elementales, así que trata de aprovechar ahí. Ya, no se olviden registrar su asistencia cada vez que ingresen. Los que han ingresado tarde, ¿ya? Por estas veces les va a considerar, ¿ya? Yo creo que siempre es bueno advertir antes de poder tomar alguna acción, ¿ya? Todos ingresan, activan su cámara. En algún momento de la clase voy a supervisar lo de la cámara, anotaré los que no lo activan, ¿ya? La asistencia se registra con normalidad hasta las 8:10. Pasada esa hora, lo registro como tardanza. Listo, ahí tenemos un triángulo. Por ejemplo, con esa figura podemos encontrar rápidamente la definición de un triángulo. ¿Ya? Vamos a colocar los elementos más importantes, ¿ya? Y en base a eso vamos a dar la definición. Mira, así nomás observando. Estas esquinas tienen un nombre en particular, ¿no? Así como el ángulo. ¿Cuál es el nombre de ese puntito, de esa esquina? Vértices. Excelente, Araceli. Muy bien. Vértice. Ese es el nombre. ¿Ya? Aquí también en el triángulo, esos puntitos reciben el nombre de vértices, ¿ya? O vértice, ¿ya? Listo. Ahora, obviamente que aquí también va a existir lo que es un ángulo, ¿no? Y serían aquí. Listo. Y la línea que está entre punto y punto, ¿qué nombre recibiría?
¿Alguien tiene idea? Entre punto y punto, esta línea blanca, ¿qué nombre recibiría? Lado. Lado. Excelente. Bisectriz. Bisectriz. Ah, ¿Cuál es tu nombre? El compañero que dijo lado. César Gamarra, profe. Gamarra. Sí. Listo. Recuerden que esas participaciones ya, yo las voy a considerar, ¿ah? Y tengo buena memoria, así que... ok, Medina. Ya he dicho que por el día de hoy voy a considerar a todos, ¿ya? Pero ya saben la regla, ¿ya? Hasta las 8:10 yo tomo la asistencia en el chat de forma normal. Pasada esa hora, se registra como tardanza, ¿ya? Bien, entonces esa línea entre punto y punto se le llama lado, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar algunos ángulos, por ejemplo, alfa, beta, teta, ¿no? Y con este pequeño símbolo, que sería el grado, ¿no? Listo. Ahora, la suma de los tres. ¿Cuánto es la suma de los tres? 180. Muy bien, 180. 180. 180 grados. ¿Ya? Listo. Ahora, este ya es una propiedad, por ejemplo, del triángulo. ¿Ya? Y tiene una demostración, ¿eh? Una demostración con lo que es rectas paralelas, ¿no? Me imagino que eso vieron la semana pasada. Tenemos dos rectas paralelas. ¿Qué son dos rectas paralelas? Son dos rectas que no se intersectan, ¿cierto? Listo, entonces mira, trazamos dos secantes acá, de esta manera, y ustedes tenían propiedades para las rectas paralelas, ¿no? La propiedad de la z, ¿no? Eso te han enseñado, me imagino, ¿no? Cuando dos rectas son paralelas y se forma una z, los ángulos aquí de esta z son iguales, ¿no? Entonces acá podemos ponerle alfa, alfa, por ejemplo. Y aquí la z también está, pero al revés, ¿no? Entonces lo colocamos aquí, podemos colocar teta y teta, ¿cierto? Y acá un ángulo cualquiera, beta, por ejemplo. Entonces, ¿qué podemos darnos cuenta? Mira, se ha formado en la recta de arriba, en la recta L1, se ha formado aquí, si te das cuenta, tres ángulos, ¿no? Que están sobre esa recta. ¿Y cuánto es la suma de los ángulos, de estos tres ángulos? 180. 180. Excelente. Y mira, ¿quiénes son esos tres ángulos? Alfa, beta y teta. Ajá. Ya, ahora, imagínate que no te he dicho nada de eso. ¿Quiénes son los ángulos del triángulo? Beta, alfa y teta. Igual. ¿Cierto? Lo Sí, mismo. lo mismo. ¿Cuánto era la suma de los tres? 180. Ahí está, ¿ves? De ahí sale la explicación de por qué los ángulos de un triángulo suman 180. ¿Ya? Listo. Ahora, algunas propiedades más, por ejemplo, para el triángulo. Por ejemplo, aquí, mira, si tú este lado que está aquí, este lado que está aquí, el que estoy señalando con amarillo, ¿ya? Es más grande, ¿no? Un poco más grande al de acá, ¿cierto? ¿Ya? Ese puede ser una propiedad, por ejemplo, ¿no? El ángulo va a determinar el tamaño del lado, ¿ya? Así que, por ejemplo, aquí, este ángulo, por ejemplo, el θ es el menor al de alfa, ¿no? Entonces, a alfa le puedo poner, por ejemplo, 60 y al θ le puedo poner 20, por ejemplo, o 35, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que deberían ser así, porque el lado aquí es menor a este de aquí. Entonces, sus correspondientes ángulos, ¿no? Deben cumplir también esa relación, ¿no? Este ángulo debe ser menor al de aquí, ¿ya? Eso te va a servir en problemas de teoría, ¿no? Otra propiedad, podemos tener aquí un triángulo, ¿ya? Esto es importante, ¿ah? Ya hemos visto la suma de los ángulos internos, ¿cierto? Ángulo externo. Claro, ahora vamos a ver qué pasa con los ángulos externos, ¿ya? Ahí está, mira. Los ángulos externos serían estos que están aquí,
¿cierto? Esos serían los ángulos externos. ¿Cuál es la suma de los ángulos externos? ¿Alguien sabe? 360. 360. 360. Muy bien. Excelente. La suma de los ángulos externos es 360. 360. ¿Ya? Esa es otra propiedad importante. ¿Ya? Esto que está aquí lo voy a borrar. Esto fue la demostración, ¿no? De cómo así, ya, los ángulos de los triángulos, la suma de los ángulos del triángulo miden 180, ¿no? Listo. Y una última propiedad, ya para pasar a los ejercicios, esta de aquí, importantísima. ¿Qué pasa cuando tengo un triángulo, ¿no? El cual conozco dos de sus ángulos internos? Podría ser aquí 40 y esto podría ser 60, por decir. Si yo conozco dos de los ángulos internos, ¿ya? Yo puedo calcular el ángulo externo. Si te das cuenta, sería el ángulo externo del ángulo interno que no conozco, ¿no? De esta forma lo puedes recordar, ¿no? Tengo dos internos, ¿no? Puedo calcular el externo, ¿no? Que se encuentra aquí, ¿no? Al costado del ángulo interno que no conocía, ¿no? En todo caso, ustedes practiquen la figurita para que no se olviden. ¿Cuál sería el valor de ese ángulo externo? 100. 100. Ya, me imagino que se han dado cuenta por qué 100, ¿no? ¿De dónde sale 100, cierto? Sí, profesor. De la suma, ¿cierto? Se dan cuenta que suman estos y les sale el externo, ¿ya? Listo. Eso es todo lo que vamos a ver como teoría el día de hoy. Con eso ustedes ya pueden resolver todos sus ejercicios, ya que tienen ahí en su cuaderno de trabajo. ¿Ya? Entonces, vamos, ¿alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna preguntita? ¿Algún hincapié? No, profesor. Listo. Ya, Alarcón, tu cámara. Celestino, Delgado, Guerrero, Olaya. Listo. Dentro de unos segundos voy a anotar a los que no tengan la cámara activada. Ya, son normas de la institución que ya les comenté que tienen que cumplir. ¿Ya? Listo. Ok, Mesa, no hay problema. Bueno, yo cumplo con registrar. Ya la instructora verá cómo comprueba si tienen o no tienen cámara. Ya, listo. Bien, chicos, entonces ahí queda el marco teórico. Este video lo voy a publicar en la plataforma, ya al finalizar las actividades del día de hoy, ¿ya?